gustaría presentar a Dana. Es co-creadora de la Escuela Online de Música Arte Alegro, docente de música especializada en lenguaje musical, guitarra, canto y flauta dulce. Desde los 10 años comenzó su formación musical y realizó la formación con práctica coral. En su propio proceso y en su formación desarrolló herramientas de transformación personal para aplicar en su vida. Y fue en ese momento donde se inspiró a realizar y brindar charlas online de su investigación. En paralelo, aprendió a usar su talento de la música para el crecimiento personal, incorporándolo a las clases que brinda y haciendo el canto como una herramienta de sanación y transformación personal. Bienvenida, Dana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Angie, por presentarme y por la amabilidad de este espacio. Gracias a Cristian también por invitarme a participar. Estoy muy emocionada. Y bueno, como bien lo dijiste, voy a desarrollar justamente la voz como herramienta de transformación personal, de herramienta de sanación. Voy a compartir acá una presentación. A ver, ahí está. ¿Se ve y se escucha bien? Se escucha perfecto. Buenísimo. Pues bueno, para iniciar, yo me sorprendí muchísimo porque todos los temas se fueron hilando y esto tiene mucho que ver con muchas de las cuestiones que se fueron recorriendo, así que voy a empezar entonces por el análisis simbólico de la voz, ¿sí? Y para iniciar, la voz, como suena en la palabra, también suena al pronombre personal vos, ¿sí? Entonces, claramente, estamos hablando del ser, de quién sos, ¿sí? Cuando hablamos de la voz, hablamos de quién sos. Y también estamos hablando de una herramienta de comunicación, ¿sí? Míticamente también se habla de la voz en la cosmogonía, por ejemplo, judeocristiana, donde Dios crea a través de la frase "y Dios dijo", ¿sí? No es "y Dios pensó", "y Dios sintió", no, es "y Dios dijo". Entonces, a la voz se le da un poder de creatividad, de creación, ¿sí? Y particularmente, si uno se preguntara, ¿qué significa mi voz para mí? Y acá, con las herramientas que aprendemos desde enseñanza, implica ver cuál es tu experiencia usando tu voz. Y acá entra en juego tanto lo relacionado con lo histórico en vos, desde tu yo, desde tus programaciones, ¿sí? Tu historia personal a través de lo que te han instalado desde la infancia, cómo hablaban tus padres, ¿sí? Cómo hablaba tu mamá, tu papá, cómo te enseñaron a hablar, ¿sí? Cómo te enseñaron a usar tu voz. Eso va a ser particular según la experiencia de cada uno, ¿sí? Y cuáles eran los juicios de valor, los miedos, las palabras prohibidas, las palabras sobrevaloradas, ¿sí? Porque también eso va a influir sobre todo en cómo nos expresamos, qué tonos de voz estás acostumbrada o acostumbrado a usar, porque no es lo mismo, por ejemplo, comunicarnos con familiares, que con amigos, que con compañeros de trabajo, ¿sí? ¿Cantás? ¿Te gusta cantar? ¿Consideras que tu voz es atractiva? Todo esto es una invitación a que explores en tu voz, ¿sí? Y es una experiencia que, en mi caso, la experiencia que yo tengo de participar en coros, en distintas distintas formaciones, en el entrenamiento de la voz, y lo más habitual es encontrarme con
con personas que tienen miedo a sacar la voz, tienen miedo a permitir que eso suene hacia afuera, ¿sí? Hay sonidos que a veces no salen como quisieran, que por ejemplo, ay, no llego a los agudos, que bueno, que sienten, por ejemplo, incomodidades. Entonces, bueno, es muy interesante. En mi experiencia, por ejemplo, el aprendizaje del entrenamiento de la voz me permitió aprender a desenvolverme en mis vínculos, también a fortalecer la autoestima, ¿sí? Así que bueno, porque sin duda la voz, incluso de la antropología, cobra un papel fundamental, ¿no? en la evolución del ser humano. Desde que inició, incluso desde los homínidos, que el sonido está ligado a la supervivencia, a la preservación del territorio, a la procreación, ¿sí? A la manifestación de emociones, de celo, de ternura materna, ¿no? Y bueno, también el dominio del fuego fue también un elemento fundamental, porque ya fue un momento de acercamiento también de uno con el otro, y también la voz ya empezó a ser no solamente una herramienta de supervivencia, sino también una búsqueda de afecto con el otro, ¿sí? De conexión, ¿sí? Bueno, ahora en este proceso del lenguaje hablado hay una conjugación del sonido con la significación, ¿sí? El sonido nos transmite significados, y la articulación, o sea, el modo de pronunciar las cosas, nos emiten resonancias emocionales, ¿sí? Muy bien. Aquí vamos a abordar entonces ya cuestiones que tienen que ver con temas que causan conflictos a nivel de la voz. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la desafinación, con el grito? ¿Sí? Son todas manifestaciones que ocurren en la voz, ¿sí? Y la desafinación responde a un orden interno, ¿sí? La desafinación, toda desentonación, todo sonido, sonido, son tonos. Así como los colores hay rojo, blanco, amarillo, azul y toda su gama, ¿sí? Cada voz también tiene sus tonos, sus gamas, ¿sí? Y para encontrar esa conexión con tu voz interna, con tus sonidos, es importante darte el tiempo de permitirte vibrar, el placer y la libertad de vibrar, ¿sí? Y en ese proceso ir reconduciendo tu sonido en una sintonía entre tu sonoridad interna y el sonido externo, ¿sí? Muy bien. Y también algo que produce mucha desafinación, por ejemplo, es la falta de escucha amorosa. Entonces, ¿cómo voy a tener una voz afinada si no me escuchan? Si siento si en mi caso, o si en mi historia no la he escuchado o escuchado, ¿cómo voy a afinar? Claro, se producen lesiones, se producen marcas, ¿sí? Lo mismo ocurre con el grito, ¿sí? En el caso del grito, eso es una descompresión de emociones, ¿sí? Que quizás en algún momento no encontraron su forma de expresar, entonces rompen y estallan con todas las contenciones y códigos, ¿sí? Como si fuese un zarpazo sonoro, ¿sí?
Pero bueno, todo grito, no todo es auditivo. Hay gritos silentes, ¿sí? Hay gritos que no se escuchan también. Por ejemplo, la violencia es una forma de grito, la angustia es una forma de grito que va por dentro, ¿sí? Que vibra dentro. El gruñido, el estornudo, el suspiro. También hay gritos de alegría, de júbilo. Por ejemplo, los niños cuando juegan, que gritan, es porque sienten una adrenalina y tienen que sacar ese sonido, tienen que sacar esa emoción que sienten de jugar, ¿sí? Entonces, esto es el grito. Y bien, ¿cómo producimos el sonido? ¿Sí? El sonido, para poder producirlo, necesitamos los oídos, ¿sí? Es el oído el que crea el sonido, ¿sí? No basta con tener cuerdas vocales, ¿sí? No basta con poder emitir sonido solamente desde acá, sino que tenemos que contar con el oído, porque es gracias al oído y a los nervios auditivos que captan las ondas del sonido que hacen contacto con los nervios que traducen en significado, en sonido, ¿sí? Y en emociones, ¿sí? Conectando con las distintas áreas de nuestro cerebro, con el límbico, con el neocórtex, ¿sí? Va conectando y haciendo anudaciones, ¿sí? Que eso tardan en cuestiones de segundos o milésimas de segundos que podés percibir todo eso. Entonces, el sonido, para que pueda darse, requiere del silencio para ser escuchado, para poder diferenciar, ¿sí? Y en nuestro origen se instala desde el periodo prenatal, ¿sí? Puede instalarse ese silencio o ese vacío como ausencia o como plenitud, ¿sí? Y entonces vamos a ir vibrando, es como el negro y el blanco, ¿no? En donde uno hay radiación pura y en el otro hay ausencia de color. Entonces, desde que nacemos vibramos con el amor o con el rechazo, la alegría o el miedo. Y estamos constantemente en una interrupción de sintonía, ¿sí? Entonces, cuando una persona empieza a trabajar, tiene que ir conectando con ese sonido interno y a ir armonizando su sonido, ¿sí? Conectando su sonido interno con la sonoridad externa, ¿sí? Y ahora vamos a hablar voy a recorrer la respiración en el sonido. ¿Por qué? Porque la respiración es la base para hablar, para cantar, ¿sí? Para pronunciar cualquier palabra, para emitir cualquier sonido, es importante tomar aire, ¿sí? Y en ese tomar aire está el espíritu, ahí, el espíritu que queremos transmitir, de lo que queremos transmitir. Y respiramos muy diferente según qué es lo que queremos expresar, ¿sí? Entonces, el lenguaje musical se lo llama levare, ¿sí? Es como la imagen, ¿viste? De los pies que van caminando. Bueno, se levanta un pie y pisa, se levanta el otro pie y pisa. Lo mismo sucede con la respiración. Tomo aire y expreso, tomo aire, ¿sí? Y según qué quiera comunicar. Y en nuestra respiración también llevamos grabado nuestra experiencia, ¿sí?
Si en nuestro sistema nervioso queda instalado desde que nacemos síntomas de miedo, de inseguridades, de peligros, obviamente que deja marcas en el sistema nervioso, ¿sí? Y va a tender a una respiración más nerviosa o más alerta, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ayuda el canto, ¿sí?, es a trabajar la respiración. ¿Cómo tomas aire? ¿Cómo sostenés el aire? ¿Cómo lo exhalás? ¿Sí? Y vamos a ver que en esa experiencia podemos ver diferentes niveles de respiración, diferentes intensidades de respiración, más fuertes, más suaves, ¿sí? Según y cómo podemos con eso vibrar, llevar nuestro sonido y hacerlo vibrar por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y en esto se basa el canto esencial. El canto esencial se basa en aprender a respirar gracias a querer producir el sonido, a querer trabajar el sonido interno, a permitirte vibrar y ir reconduciendo en todos los resonadores, porque no solamente tenemos resonadores de acá para arriba, o sea, de los pulmones para arriba, no, todo nuestro cuerpo es resonador, ¿sí? Porque tenemos agua, ¿sí? Porque tenemos emociones y podemos llegar a usarlo para sanar, ¿sí? Conectando con frecuencias, ¿sí? Y llevándolo intencionadamente, por ejemplo, a áreas del cuerpo que queramos sanar, ¿sí? Entonces, ¿para qué es el canto? ¿Sí? Es una herramienta de conocimiento y sanación personal, ¿sí? Porque ahí uno aprende a fortalecer la confianza en uno mismo, ¿sí? El autoestima. Es una herramienta de comunicación, de expresión, es una herramienta de creación. También fortalece la memoria. ¿Por qué? Porque a través del canto podemos transmitir oralmente, ¿sí? Con el aprender letras nuevas, ¿sí? Frases nuevas. Y desde siempre en la transmisión oral se apoyó muchísimo en el sonido, en el canto. Por eso las oraciones, se han transmitido los cuentos, las narraciones, muchas veces se apoya en una melodía, porque ayuda a ejercitar la memoria. Y también es un acto de compartir con el otro, de conectarme con el otro, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta de lo recorrido que quieran hacerme? Bueno, vamos a mirar. En principio tenemos, ¿me escuchas bien? Sí. En principio, pues te dice maravilloso, gracias por compartir. Dana, me tienes que enseñar a utilizar mejor los diapasones. Maravillosa exposición aliada, ya me pondré en contacto contigo. Me interesa mucho el tema que brindaste. Considero que puede aportar para mi proceso de autoconocimiento. Gabriela Lunari dice, ¿y cuando te dedican una canción, no importa cómo canta o es lo más? Bueno, eso es muy interesante, sí. Sí. Muy Gabriela, interesante, sí. sí, porque ahí, ¿verdad? Sí, muestra lo que es. ajá. Bueno, en ese acto de dedicarle a otro una canción, estamos queriendo comunicarle algo al otro, ¿sí? Estamos queriendo acercarnos, conectarnos con ese otro, y bueno, sí, sin duda hay cuestiones que se van captando por lo energético de lo que se está transmitiendo, ¿sí? Y bueno,
¿sí? Es muy, muy diferente según, o sea, lo que queramos transmitir. Obviamente, si vos querés dedicarle a alguien una canción o alguna melodía, bueno, puedes ayudarte a ver qué es lo que querés transmitir, cómo lo querés transmitir, ¿sí? Y en eso empezar a vibrar y a sintonizar con esas frecuencias que querés transmitir, y sin duda lo vas a transmitir, ¿sí? ¿Eh? Ojalá que te haya respondido. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, me dio otra duda es que independiente, o sea, igualmente yo creo que ahí también hay un filtro de tu propia percepción, de lo que, de cómo te sientes en este momento, de qué percibes de una canción, porque hay canciones, por ejemplo, en mi país de origen, hay canciones que uno dice, ¿usted qué género es? Y te responde el romántico. Y son canciones que no son románticas, que son bastante tristes. Entonces, claro, dependiendo, pienso de cada percepción, es que también te llega un mensaje. Alicia te dice, qué interesante es Dana. María Gabriela Sorano, muy interesante lo del estornudo. A mí me Ajá. sorprendió lo del bostezo, porque sé que ahí también pues uno recibe informaciones cuando estornudas, cuando bostezas, y que tenga que ver con la expresión de la voz es bastante interesante. Te Sí. dice, interesante, gracias, gracias. Hay una pregunta que dice, ¿cómo direccionar el sonido de la voz para sanar alguna molestia física? Ajá, bueno, eso lo trabajo con todo lo que es la técnica de canto esencial, ¿no? Es empezar a vibrar, a llevar el sonido, hacer por ejemplo, empezar a vibrar y a ver dónde vibra, dónde sentís que está vibrando. Y desde tu intención, o sea, llevando la atención hacia aquel sector que quieras sanar, por ejemplo, te duele la rodilla, por ejemplo, ¿no? Y querés aflojar la rodilla porque está tensa, no sé. Y empezás a llevar vibración a la rodilla. Empezar a ir conectando dónde estás sintiendo que está vibrando, ¿sí? Conectar con tus sensaciones, con tu mundo sensorial conectado con esa vibración. Y yo te aseguro que eso, sin duda, estás ahí, vas a poder empezar a hacer efecto en esa área, incluso Sí, llevando pensamientos, emoción, ¿sí? es Con muy las palabras. interesante porque se fusiona también con cuando la sonoterapia o las terapias de música o las terapias de mantralizar, es casi que una fusión entre todo. Por aquí Eliana Nardone dice que interesante esto de conectar el sonido interno con lo externo. Gabriela Vita, muchas gracias. Gracias, gracias a todos por aquí. Genial Gaby, genial Dana. Me tenés que enseñar a utilizar los diapasón, ya te lo había dicho. Y luego Leo dice, referente a lo de la canción, dice, no importa cómo canta, será hermosa. Sí, la canción. No importa cómo canta, será hermosa. Gracias, Dana. Felicitaciones. Qué interesante lo de grito. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Dana. Y cuánta información para trabajar en mí. Cantar nos expone ante el otro. Por ahí comentan. Lo mismo pasa cuando uno transmite algo con un instrumento musical, la emocionalidad se transporta mediante las vibraciones y eso se siente. Gracias, buena exposición, muy profundo. Yo ayer con la persona que hablaba de música, yo les puse que llegué a conectar una vez con con una canción y me transmitía la tristeza que estaba cantando la persona al crear la canción. Entonces es bastante increíble la transmisión de las vibraciones en general, porque la música es vibración y todo es energía y vibración.
Entonces te agradezco de verdad, Ana, por estar y por compartir esta información. Todos están inmensamente agradecidos y bueno, hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias.